Del tema que les hablaremos será sobre el impresionismo. Mi equipo está conformado por Aiko Jimena, por David Joshua, Sebastián Alexis y yo, Fernanda Flores. Hola, buenos días, maestra, compañeros. Vamos a hablarles nosotros sobre el impresionismo. Este movimiento inició en 1872 y finalizó en 1882. Este movimiento impresionista gira en torno a una serie de encuentros entre diferentes pintores en busca de su independencia artística durante la segunda mitad del siglo XXI. Algunos principales pintores del impresionismo fueron Claude Monet, Edouard Manet, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Celan, Camille Pissarro y Vincent Van Gogh. Esta fue una causa que hizo que se reunieran para deshacerse de los códigos estrictos fijados en aquella época por la Real Academia de Pintura y Escultura. Ellos decidieron trabajar en talleres privados, lo que les permite pintar libremente a su manera. Durante los años de 1850, Monet y Manet también se inspiraron de las estampas japonesas, en particular de artistas como Hokusai e Hiroshi. Ambos pintores fueron influenciados por este arte venido de Extremo Oriente, y Monet llegó a poseer una colección de 250 estampas expuestas hoy en la Fundación Monet en Giverny. El impresionista nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX y quiere, a grandes rasgos, plasmar la luz y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que la proyectaba. Las cosas no se definen, sino que se pinta la impresión visual de estas cosas, y eso implica que las partes inconexas dan lugar a un todo unitario, algo que años después demostraría científica y psicológicamente la Gestalt. Este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar, todo color que es relativo a los colores que los rodean, el hecho de no ocultar la pincelada y, por supuesto, darle protagonismo ante toda la luz y el color. De esta manera, las formas se diluyen impresas dependiendo de la luz a las que están sometidas, y una misma forma cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. Por ello, y a partir de los parajistas de la escuela de Barbizon, los impresionistas se centraron en la pintura al aire libre, buscando plasmar en el cambio de la luminosidad al instante. Algunas de las principales pinturas de impresionistas son de Edouard Manet, del Olympia, 1863, Claude Monet, La Femme au Limbre, de 1875, Claude Monet, Les Bacines Nymphes Harmonie Verte, de 1899, Pierre-Auguste Renoir, La Loge, de 1874, y Vicente Van Gogh, Autoportrait avec Pauli, de 1889. Ahora vamos a hablar de la escultura. La escultura impresionista nace entre el siglo XIX y el siglo XX. Es un tipo de escultura que se caracteriza por el uso de luces y sombras para crear una impresión del sujeto. Este tipo de escultura se utiliza a menudo para crear una sensación de movimiento o para añadir profundidad a una escena. La escultura impresionista suele crearse con diversos materiales, como la piedra, el metal y la madera. Como referente mundial de dicho estilo está Auguste Rodin, impresionista francés. Una de sus famosas obras es El Pensador. Es fiel representante de la fuerza del estilo impresionista. Y también está Puertas del Infierno, que hace referencia a la Divina Comedia de Dante. El aspecto inacabado de sus obras, su manera de capturar la luz y el movimiento muy poco rígido, vivo y lleno de matices, hacen que, aunque no nos encontremos ante un estilo artístico en sí mismo, las obras de Rodin presentan características propias del impresionismo. También hay otros autores como Edgar Degas y Pierre-Auguste Renoir. Estos artistas ayudaron a redefinir el arte de la escultura y afinaron el camino a las futuras generaciones de artistas. Las principales esculturas son El Beso de Auguste Rodin de 1882, El Pensador de 1903, Monumento a Balzac 1898, La Puerta del Infierno 1880 y 1907. Estas cuatro son del autor Auguste Rodin, que se encuentran en el Museo Rodin. La tercera
es Las Tres Gracias de Antonio Canova, de 1815 a 1817. Arquitectura. La arquitectura impresionista no existe como tal, pero en este siglo podemos encontrar algunos estilos relacionados como el eclecticismo e inicio del modernismo. Algunos aspectos importantes de este tipo de arquitectura son: inicio de las estructuras rígidas, consecuencias de la revolución industrial, inicio del funcionalismo en las estructuras. Había una búsqueda de que las estructuras tuvieran estilo por sí mismas, sin necesidad de adornos. La arquitectura de acero. Surgen estructuras como la Torre Eiffel en Francia y el Palacio de Cristal en Alemania. Inicio de la era de los rascacielos. Surge el eclecticismo, suma de las mejores cosas como sus estilos y materiales. Surgen los estilos e inicios modernismo. Ahora bien, también podemos hablar de la literatura. La literatura del impresionismo fue un movimiento literario nacido en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Corresponde al impresionismo pictórico inaugurado por Monet en 1874. Surgió como una reacción contra el realismo y se propuso en el terreno literario lo mismo que en la pintura, registrar primariamente las sensaciones, restaurando al mismo tiempo una nueva era imaginativa. Trata de su primer elemento intelectualista y reflexivo en literatura, haciendo que el escritor se identificara con las cualidades del objeto observado. Una novela impresionista presenta a sus personajes en una serie de detalles, palabras, reacciones, gustos y preferencias que terminan por caracterizarlos para el lector. Fue iniciada en Francia por los hermanos Goncourt, quienes publicaron numerosas novelas de este tipo y fundaron su famosa revista en 1856, Octave Marchpied, el mejor ejemplo de la novela impresionista del fin de siglo, la obra de Marcel Proust. Por su constante tendencia a la evocación y la captación del mundo de los sentidos, puede considerarse dentro de esta tendencia. El impresionismo en la música es la utilización de los modos introduciendo numerosas variaciones de cada uno e incluso inventándolos, como en la obra Sittings para solo de flautas de Claude Debussy. No solo se utilizan modos clásicos, ya que también es muy frecuente encontrar escalas propias de diferentes etnias. Se pueden experimentar con el timbre, convirtiendo a este en el factor más importante de la música impresionista. De esta manera se conseguían efectos nunca vistos antes en la música. El preludio de Claude Debussy es un claro ejemplo de los diferentes timbres y sensaciones que pueden escucharse en una misma obra. Esto fue todo del arte impresionista. Muchas gracias.